Esto es Traición Oral, un espacio para contar cuentos y conversar sobre cómo y por qué contarlos. Déjese traicionar por los cuenteros que le harán creer, si lo agarran desprevenido, que usted está en otro tiempo y en otro lugar, y que no hay problemas en su barrio ni en su corazón que se agita como loco. Pura traición oral. Ahí va. Buenos días, este es el segundo episodio de Traición Oral. Soy Silvia de Césare desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Desde Villa María, Córdoba, también Argentina, soy Mauro Guzmán, narrador oral. Bueno, contento de este segundo episodio y cuento a quien no sepa que el episodio anterior cerró con una pregunta. Ujú. Y la pregunta era para Silvia, así que ahora yo quisiera que la responda, enseguida la recuerdo. Primero, antes de ir a esa pregunta que quiero escuchar tu respuesta, Silvia, tengo que hacer una confesión. Una fe de ratas. En el primer episodio yo conté una historia y cité la fuente y dije que era una historia del grupo aborigen Cherokee, ¿no? De Norteamérica. Error, suena la chicharra. Error. Fue una Error, traición. traición, porque en Ok. realidad nos estábamos adelantando a este segundo episodio que es, ya verán ustedes, vinculado a la traición. Pero en realidad esa historia que habla sobre el andar del oso pertenece al grupo de los aborígenes, el pueblo Comanche, no el Cherokee, el pueblo Comanche. Quería hacer esta declaración y si ustedes quieren escuchar esa historia, una historia muy antigua, vayan a escuchar el primer episodio de Traición Oral. Dicho esto, ahora sí retomo aquella pregunta que te hice Silvia, que quiero escuchar tu respuesta. Es la pregunta a vos que te gusta contar mitos, si los mitos pasaron de moda, ¿no? Si al ser tan antiguos, si no pasaron de moda, si sí pasaron de moda, ¿por qué seguir contando mitos el día de hoy? Por ahí va la pregunta. ¿Qué nos vas a decir a mí, a quienes estén escuchando? Bueno, tengo un millón de respuestas para esa pregunta, sobre todo porque sostengo que hoy más que nunca hay que narrar mitos, ¿no? Pero quiero ser breve porque tenemos que hablar de muchas otras cosas y te voy a contestar con la siguiente respuesta. Em, si pensamos en nosotros como seres humanos, lo que nos caracteriza es que queremos saber el porqué de todas las cosas, que le buscamos sentido durante nuestras vidas a todas las cosas, sentido a la vida, sentido a la muerte. Los mitos en la antigüedad, los mitos que son estas historias ancestrales tan antiguas, tan primitivas, son historias que los seres humanos inventaban justamente para eso, para darle respuesta a cosas que tenían que ver con fenómenos naturales, ¿no? A cuestiones que en aquel momento no tenían respuesta. Bueno, a través de estas historias se le daba respuesta, se le daba sentido a la vida misma. Funcionaban como un manual sobre cómo la vida debía ser vivida. Luego, con el pasar de los miles de años, llega la ciencia a darle respuesta a un montón de asuntos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para qué sirven los mitos? ¿Quedaron atrás en el olvido? ¿Son considerados mentiras? ¿Acaso? Y sabes que, bueno, nosotros le damos el nombre de mito, pero cuando se hacen investigaciones y se habla con pueblos originarios, sobre todo las investigaciones que se hicieron a principio de siglo,
y los antropólogos en conversaciones con pueblos originarios le preguntaban a las personas qué nombre tenían estas historias, se encontraron con respuestas muy similares en diferentes partes del mundo. Y generalmente se refieren a estas historias como verdades, como historias antiguas. Entonces, para diferenciarlas de leyendas o de cuentos que son más actuales, se les da ese nombre y a las historias que son más actuales se les dice mentiras. Estas son mentiras, pero las otras son verdades. ¿Sí? ¿Y por qué contar estas historias hoy? Bueno, hoy te voy a dar 2 motivos, nada más. ¿Sí? El mito, así como la poesía, así como las novelas, son arte, es un hecho artístico. Y como hecho artístico, el mito, como todas las demás artes, es transformador. Y como dice Joseph Campbell, el mito transforma la conciencia. Entonces, vos tenés una idea, pensás algo, luego escuchás un mito y después de escuchar un mito pensás de otra forma. Ese es el poder que tiene el mito. Y por otro lado también, el mito tiene una función pedagógica porque nos enseña cómo se debe vivir la experiencia humana, básicamente. Espero que te hayas quedado conforme con esta explicación. Me encanta, me encanta. Pensar que un mito nos transforma, es decir, le dota de mucho sentido el hecho de tanto de contar como de escuchar. Es decir, bueno, quiero, salvo que seas una persona Sí. que creas, no digo vos, Silvia, de César, sino persona que sea, salvo que sea una persona que crea que todo lo que hace está bien, que no necesita ningún cambio, esa persona no hace falta que escuche mitos porque no tiene que ser transformada. Ni tiene que enseñársele nada. Pero el resto de los mortales, que bien nos vendría a veces ser un poquito distintos de lo que somos, quizá mejores, me interesa mucho. Yo digo, uy, quiero escuchar mitos, quiero transformarme, ¿no? Exacto. Quiero ser un poco otro. Sí, y vos sabés que, bueno, para ejemplificar, traje un mito hoy para narrar, obviamente, Sí, y como, obvio. y como habíamos quedado que la temática de hoy es la traición, me sorprendió descubrir que en muchísimos de los mitos hay traiciones. ¡Apa! Traiciones que son terribles traiciones, que golpean fuerte al ser humano, pero también hay traiciones que son muy positivas en el resultado que tienen después, ¿no? Como por ejemplo cuando el animal traiciona al dueño del fuego para robárselo y dárselo a la humanidad, ¿no es cierto? Ese tipo de mito, ahí hay una traición, una clara traición, que resulta en algo sumamente positivo para la humanidad después, ¿no? Sí, parece necesaria la traición. Pero te voy a decir, stop, todavía no cuentes, porque vos estás por contar un cuento, un mito, perdón, sobre la traición, o que tiene que ver en algún punto con Hay traición. una traición, sí. Hay una traición y nuestro podcast se llama Traición Oral, pero nunca hemos explicado a las orejas que están del otro lado por qué traición oral. Así que antes de escuchar tu mito, vamos un poquito con eso, ¿te Dale, parece? ¿Mm? Yo lo que tengo para decir es que no sé si tengo la respuesta exacta, pero sí podemos hacer algunos rodeos sobre esa palabra, sobre esta idea. A mí me gusta mucho que traición oral se puede confundir con tradición oral. Hay ujú. una D en el medio solamente, una letrita chiquitita que cambia una de la otra. Entonces, me gusta jugar con la relación entre la tradición y la traición. Porque en la oralidad, o en la narración oral, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, para seguir contando una antigua tradición oral, hay que traicionar al original, digamos, si existiese
concepto del original, del cuento original. ¿Por qué? Porque uno lo traiciona aunque no quiera. Uno lo traiciona cuando quiere ser fiel incluso. Cuando uno cuenta, vuelve a contar una historia que otros han contado por mucho tiempo, es inevitable que uno le ponga, en mi caso, no estoy hablando con una persona que vive en la provincia de Buenos Aires y yo en la provincia de Córdoba. Tenemos distintas tonadas, ya con eso ya es distinto, ¿sí? Ya cambió. Ni hablar las referencias. A lo mejor en una cultura, una historia menciona las montañas y otra no, porque es más cultura de llanura o de pampa. Entonces, siempre uno va metiéndole su estilo, sus tartamudeos, sus silencios propios, la sonoridad de uno, no es la misma. Algunos hacen la voz del animal, otros no, bueno, en fin. No sé si hay una verdad en un cuento y una mentira en el otro, pero hay una especie de concepto por el cual, para ser fiel a la tradición oral, hay que traicionarla, en el mejor de los sentidos, ¿no? Como robar el fuego, como decía vos, que es algo bueno. Y acá quiero decir una cosita más que me recuerda a un libro de Oscar Mazota, que fue un pensador argentino muy importante que de alguna manera trajo el psicoanálisis con mucha potencia a Buenos Aires, el psicoanálisis lacaniano, que por supuesto incluye a Freud, en el paquete viene, si viene Lacan, viene Freud, leído por Lacan, y Oscar Mazota explica en el prólogo del libro Introducción a Jacques Lacan, él ahí explica que cuando él quiere serle fiel a Lacan al transmitir sus ideas y sus conceptos, cuando quiere serle fiel, ahí lo traiciona. Y cuando lo traiciona, ahí es cuando más fiel le es. Esa es la idea que él tiene, ¿no? Y me hizo acordar, también Lacan era un maestro oral, si vamos al caso. Tenemos a Sócrates, que no escribió, sino que conocemos lo de Sócrates por Platón. Grandes maestros han sido orales. Lacan escribió, están los escritos de Lacan, pero su actividad fue sobre todo oral, ¿no? O un psicoanalista habla con sus pacientes, etc. En fin, pero esto es, para ser fiel hay que traicionar, no así a la Bartola, digamos. Hay que saber traicionar, hay que ser un buen traidor, ¿no? Entonces, esas cositas quería como comenzar a contar de por qué puede ser el nombre, entre otras más. ¿A vos qué se te ocurre? Sí, me gusta ese concepto del narrador que cuando agarra un texto y se lo apropia, de alguna forma está traicionando al original. Esa idea me gusta. También me gusta, y de hecho recibí algunas consultas cuando hice las publicaciones en Instagram o en Facebook. Hubo gente que me escribió para decirme, mira, me parece que se equivocaron, quisieron escribir tradición y dice traición. Sí, pero como si no me conocieran esta gente. Qué buena esa discusión, me encanta esa corrección que nos hagan esa corrección, es muy buena. Sí, 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 muy, muy, muy bien ahí. Están leyendo, mira que hay gente que no lee, están leyendo bien. Y también me parece muy simpática, nada, jugar con el sonido de las palabras y hacer que algo parezca que es otra cosa. Está bueno eso, sí, sí. Bueno, es genial. Podemos seguir hablando sobre hacer que una cosa parezca otra. Es muy lindo. Eh, Eso, la voluntad de aparecer. Para que un narrador aparezca, es inevitable que aparezca un traidor al mismo tiempo, ¿no? Si seguimos esta línea, para que yo cuente como yo cuento, tengo que traicionar a todos los cuenteros que contaron antes de mí en el planeta Tierra, ¿no? Porque si yo repito, en realidad estoy siendo fiel, pero a la vez, en realidad no estoy sosteniendo la tradición oral. Un ejemplo cortito o fácil que se me puede ocurrir es que, Ahí estarías traicionándote a vos mismo al no ser original. claro, sí, una originalidad que está hecha de pedacitos de los otros, que vamos, también no es una originalidad absoluta, pero creo que no hay tal cosa, pero sí como juntando cómo escuchamos contar a este, a aquel, qué nos gusta, cómo es nuestra formación en nuestra biografía, de todos esos pedacitos sale el narrador que uno es, ¿no? Un poco inevitable, pero también un poco construido. Entonces, digo, si yo quiero contar
un cuento ruso, ¿m? y, y cuando lo cuento, no sé, al contarlo en un jardín, a lo mejor de 5 de la provincia de Córdoba, en un pueblito de la provincia de Córdoba, y seguramente voy a tener que hacer alguna adaptación. Ya lo traslado de un idioma al otro, por empezar, ¿no? Ya hay una traducción. Y después lo traduzco de la escritura a la oralidad si yo lo leí el cuento, ¿no? A lo mejor, como el público de 5 años no conoce algunos elementos propios de Rusia, transformo eso porque el sentido de que el cuento eso sea tradicional en Rusia es que es muy de su lugar. Entonces quizás yo es una posibilidad que yo me lo apropie, lo transforme un poco hacia mi lugar, para que cumpla la misma función en mi cultura, en esa micro sociedad que es el cuentero y su público, ¿no? Entonces hay que traicionar para que sea fiel, porque si lo cuento igual, estoy rompiendo el sentido de que ese cuento sea tradicional como lo era en Rusia, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Y otra cosita, tenemos a Ana Padovani, que ella explica, y ahí lo toma Borges un poco. Entonces ella explica que la traducción, habla de la traducción de un idioma a otro, ¿no? Y cita Borges varias veces, y termina diciendo que pasar un cuento de la literatura escrita a la oralidad también es un acto de traducción. Muchas veces se usa la palabra adaptación, pero ella habla de la traducción y creo que traducir también podría decirse algo como trasladar, ¿no? Llevar una cosa de un lugar al otro, digamos. Y me parece muy interesante que uno hace una traducción. Es conocido el dicho este traductor y traditore, ¿no? Cuando uno traduce, inevitablemente traiciona. Y es la mejor manera de ser fiel, porque si no, ¿cómo haces? Ni hablar en la poesía, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, en un refrán, sí, te escucho. Sí. También el hecho de traducir implica interpretar. Ahí está. Y ahí, y ahí es donde todo puede fallar. Sí, pero para bien o para mal, digamos. Claro, Es sí. decir, claro, claro. Sí, Porque sí. Yo va la calculo que, interpretación de cada uno, y cómo uno entiende. Hay cuentos que son súper rebuscados o que tienen unos finales eh, abiertos, y en ese caso, ¿qué hace el traductor? Tiene que poner su interpretación de lo que cree que pasó en el final de un cuento que para muchos es inexplicable. Entonces, bueno, se toman decisiones. se toman Hay uno decisiones. como narrador, entonces, cuando vuelve a orar una historia que leyó, por ejemplo, o cuando vuelve a contar una historia que la escuchó, también toma decisiones. Hay un acto de traducción, sobre todo de la escritura a la oralidad, como si fueran dos códigos distintos. ¿Mm? Porque esto de tenerle respeto al autor no se puede malinterpretar, en el sentido de querer decir palabra por palabra, cuando en realidad lo que hay que sostener, a lo que hay que ser fiel a otra cosa, al efecto que causa el cuento, y al tono quizás, bueno, eso. Pero me pareció muy interesante esto que decías vos, Silvi, de ser fiel a uno mismo. ¿Qué es? Y cuánto tiempo nos puede llevar ser nosotros mismos, ¿no? Construir un narrador. Yo narro de tal forma. Hay, por supuesto, una tendencia que uno tiene, pero después cómo se construye eso, qué repertorio te gusta, cómo contás, etcétera. Eso me parece que está re interesante. Tenemos más cosas para decir, vamos a volver, pero tenemos un mito ahí por contarse. ¿Te parece que vamos al mito? Dale, sí. Entre las historias que tengo en mi repertorio está esta tomada de la primera rama del Mabinogion, que es el libro que recopila la tradición oral de galesa, la tradición oral galesa. Y te voy a narrar un fragmento, porque esto es una saga bellísima, y de ahí tomé este fragmento para narrar. Cuentan que el príncipe Puelth y su esposa, su hermosa esposa, Rhiannon, gobernaban las tierras de Dibed y eran queridos por todo el mundo porque como soberanos eran justos y eran generosos. Y llevaban 2 años casados. Y un día, un grupo de nobles
convocó al príncipe Pwlf a una reunión secreta para preguntarle qué está pasando. Querían saber por qué en estos 2 años Rhiannon no había quedado embarazada. Les preocupaba porque decían que era urgente contar con un heredero. El príncipe Pwlf, que amaba con su alma a Rhiannon, los dejó tranquilos, les dijo que no tenían de qué preocuparse, que pronto tendrían buenas noticias. Y ocurrió así. Ese mismo año, Rhiannon quedó embarazada y tuvo un bebé, tuvo un niño varón. El parto fue agotador para la princesa. Se le asignaron ese mismo día 6 doncellas para que la cuiden a ella y al bebé. Y esa misma noche, Rhiannon, agotada, se durmió profundamente. El bebé dormía en la cuna. Las otras 6 mujeres también se durmieron profundamente. Y en medio de la noche, una de ellas despertó. En la cuna, el bebé no estaba. Tampoco estaba en la cama con su madre. La joven despertó a las otras. No sabían qué hacer. Buscaron por todas partes, pero el bebé no estaba. Si esto sale a la luz, nos culparán a nosotras de la desaparición del bebé. Lo tendremos que pagar con nuestra vida. La más anciana tuvo una idea. Contó que una vecina de ella tenía una perra que justo esa mañana había tenido cachorritos. El plan de esta mujer era macabro, pero las otras no vieron otra salida y todas estuvieron de acuerdo que era lo único que podían hacer para salvarse ellas mismas. Debían traicionar a Rhiannon. Cerca del amanecer, cuando Rhiannon despertó, lo primero que hizo fue preguntar por su bebé. Y luego se vio las manos ensangrentadas, el rostro ensangrentado. ¿Qué? ¿Dónde está mi bebé? Las mujeres le señalaron al costado de la cama una montañita de huesos. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Yo no hice eso! ¡Por favor, digan la verdad! Nadie le creyó a Rhiannon, excepto el príncipe Pwlf. Pero el príncipe tuvo que responder ante la mirada de todo el pueblo, que, así como en un incendio veloz, se enteró de lo que había ocurrido en esa habitación. El príncipe Pwlf recibió la recomendación de los nobles de divorciarse de Rhiannon y de castigarla, pero él no quería divorciarse de su esposa. Sí estuvo de acuerdo en darle algún tipo de castigo. Este fue el castigo que recibió Rhiannon. Como a 200 o 300 metros del palacio había una piedra enorme que servía para montar caballos. Ahí
hicieron sentar a Rhiannon. Durante 7 años tuvo que estar sentada sobre esa piedra. A todas las personas que pasaban por allí o que llegaban a visitar el palacio, Rhiannon debía contarles lo que le había ocurrido, toda la historia con el bebé, y luego debía ofrecerse a llevar en su espalda, en 4 patas, a las personas. Miles de personas pasaron por el lugar en aquellos 7 años. Todos se paraban a escuchar la trágica historia de Rhiannon, pero casi nadie se animaba a usarla como caballo. Nadie quería agregarle peso a esta terrible historia con la que ella ya cargaba sobre su cuerpo. Un día, habiendo transcurrido esos 7 años, llegó al lugar un caballero con su esposa y su hijo pequeño. Rhiannon les contó su historia trágica y luego les ofreció llevarlos en su espalda hacia el palacio. Pero el hombre la tomó de las manos y le pidió que por favor se ponga de pie. Y le dijo: Rhiannon, no, ya no. Somos portadores de buenas noticias. Venimos a contarte qué pasó con tu bebé. Bueno, ya veremos el próximo capítulo, entonces, o no. O si no, hablen con Silvia y ella va y les hace un espectáculo de cuentos. Qué lindo, qué lindo. Quedó ahí. ¿Viste acordar de las series que uno, justamente es una saga, que uno quiere ver el próximo capítulo? Sí. Las plataformas aparte te dicen ver el próximo capítulo y sigue como automáticamente. Hermoso, hermoso. Sí, sí. Bueno, Todas feo estas también. historias son trágicas y hermosas. Historias. Trágicas y hermosas. Sí. Sí, 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 sí. Lo triste y lo bello. Bueno, gracias, Silvi. Estamos con tradición oral, entonces contándoles un poquito por qué se llama así y trayendo historias con tradiciones. Algo cortito que puedo sumar a esto es nuestro amigo Jorge Luis Borges. Tengo en mis manos este libro llamado El Hacedor, ¿no? De Jorge Luis Borges. Acá hay un texto muy cortito que se llama La Trama. Yo se los voy a leer porque es muy cortito y después les voy a recordar además algunas historias con tradiciones. Pero esto quiero leérselos textual. Dice la trama. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero, che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Bueno, eso es la trama de Jorge Luis Borges, donde vemos también una traición en los círculos más cercanos y que según Borges se repite, como si el mundo fuera un gran teatro de escenas que se van repitiendo a lo largo de la historia. Hablamos de traiciones, no podemos no mencionar el beso de Judas, por ejemplo, ¿no? La traición es la traición de Occidente, pero ya que nos fuimos a las traiciones bíblicas, tengo otra que quiero compartirte, Silvia, de quienes estén escuchando. También una tradición muy famosa, que no la voy a contar en el sentido musical de contar un cuento, que vieron que el trabajo de un narrador es sobre todo musical, ¿no? Más que de trama, digo, ¿no? Porque la forma en la que uno cuenta, los silencios que hace, si por momentos se apura, si a veces se calma un poco, si levanta el volumen o se parece, todo eso va haciendo que por defecto trae una trama, siempre se cuenta algo, pero las tramas las puede contar cualquiera. El trabajo del narrador quizás sea cómo contar esa trama, ¿no?
Bueno, hoy les voy a contar algunas tramas que no es que son cuentos que yo cuente, espectáculos, cosas así, pero sí historias que me han gustado en la vida. Cuando era chico, no sé si este podcast se puede dar un dato personal, o si se puede tomar mate, no sé si eso se vale, bueno. Cuando yo era más chico, un tiapito fue a una iglesia evangélica, ¿no? Una iglesia protestante, acá en mi ciudad de Villa María, y la línea a la que pertenecía era una línea muy estudiosa de la Biblia, entonces yo aprendí muchas historias. Algunas estaban muy buenas. Esta que les voy a contar la suelen llamar David y Betsabé, esta historia, ¿no? David era el rey de Israel, un rey muy querido por el pueblo, muy amado por Dios, por su Dios, Jehová. Entonces, en la época en que los reyes salían a la guerra, que en esa época guerreaban mucho, el rey David manda a su capitán, Joab, y a toda su tribu, a toda su tropa, las manda a guerrear con otros pueblos y demás, y él se queda en el palacio. Se quedó ahí, no, ahora se tomó un feriado, una licencia, lo que fuere, y estaba paseando por su terraza de su palacio, andaba por ahí, y en esto ve, a la distancia, una mujer que se está bañando. Por supuesto, en aquella época una mujer se bañaba en el río, era algo habitual, o en una fuente de agua que él desde su lugar podía ver. Estratégico el tipo para hacer palacio. La cuestión es que esta mujer que se bañaba era hermosa. Y por supuesto, la gente no usa mucha ropa cuando se baña. La cuestión es que el rey se sintió muy atraído, ¿no? Por eso, y el rey lo que hizo fue mandarla a llamar, y ese creo que no se pudo resistir mucho, ¿no? Era el rey, tenía que ir, y quería dormir con ella, durmieron juntos. Y dice el relato bíblico que ella se lavó de su inmundicia luego del acto y se fue, se volvió a su casa. A todo esto hay un dato muy importante, que esta mujer que estaba ahí no era una mujer soltera, era la mujer, la esposa de Urías Eteo. Urías Eteo era un soldado muy valiente, uno de los más valientes de la tropa del rey David, y en ese momento, mientras el rey estaba mirando a Betsabé que se bañaba, Urías Eteo estaba peleando la guerra, ¿no? Entonces, después de un tiempito, de unos días, le manda a Betsabé a decir a David que está embarazada. De él, porque su marido hacía rato que estaba en la guerra. David se entera de esto y hace llamar a Urías Eteo, al marido. Lo van a llamar, lo traen, y lo que quiere, el plan de David, es que Urías Eteo frene un ratito de estar en la guerra, vuelva a su casa y duerma con su mujer para que crean todos que el hijo es de él y no del rey. Y así se solucionó el problema para David. Esa era su idea. Entonces manda a llamar a Urías Eteo viene todo servicial, lo recibe, David lo atiende. ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo está el capitán Joab? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está tu familia? Se hablan un rato, el rey David le da de comer y todo, y le dice, bueno, ahora anda a tu casa, dormí en tu casa, descansa. Urías Eteo sale del palacio y se queda en la puerta del palacio y duerme en la puerta del palacio, cerca de los guardianes del lugar, y no se vuelve a la casa, por lo tanto no duerme con su mujer, porque sabe. Le explican esto a David y David se enfurece y lo manda a llamar de nuevo. ¿No te dije que fueras a dormir a tu casa? Sí, rey, lo que pasa, mi rey, es que mis compañeros están en la guerra, mi capitán está en la guerra, no puedo yo ir a mi casa, comer, dormir con mi mujer, no podría. Por tu vida, rey, yo jamás haría eso. Entonces el rey David le dice, bueno, anda igual, ahora anda, quédate tranquilo, anda a tu casa. Y Urías Eteo nunca duerme con su mujer en todo esto, ¿no? Para hacerla corta. Y lo que pasa después es que van de nuevo, empieza de nuevo la guerra, tienen que seguir en la guerra, y el rey David manda un mensaje al capitán del ejército a través de Urías Eteo. El mismo Urías es el que lleva el mensaje, la carta. Y la carta decía, capitán, ponga a Urías Eteo al frente de la batalla y déjelo solo. Lo estaba mandando al muelle, ¿no? Urías Eteo lleva la carta, se la da al capitán, el capitán cumple con la orden y a Urías Eteo lo matan en la batalla. Entonces, pasado esto, el capitán de la guerra manda un mensajero a contarle al rey David lo que ha pasado y que ha muerto Urías Eteo. Bueno, pasa todo esto y entonces sí, ahí viene a vivir la mujer Betsabé, se entera, se pone re mal, por supuesto. La Biblia no habla tanto de eso, habla más de los hombres, es esperable eso, ¿no? Ella viene a vivir
y va a tener el hijo ahí en el palacio, va a ser el hijo de David. A todo esto viene y cierro con esta parte, viene Natán, un profeta que era como un sabio del palacio del rey, y lo que hace es que le cuenta un cuento a David. Y acá entra el cuentero del rey, ¿no? Natán le dice, David, te voy a contar una historia. Resulta que había una vez un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, tenía muchas casas, tenía de todo. Y un día llega un visitante. Y él, para homenajear al visitante, en vez de usar una de sus miles y miles de ovejas, llama a su siervo, a su criado, que tenía una sola ovejita, que la había criado junto con su mujer, con sus hijos, dormía en la cama con ellos, comía en la mesa con ellos. Y él mandó matar esa ovejita para recibir al visitante. Y comieron el asado. ¿Qué? Dice David. Se puso loco. Ese hombre merece la muerte y tiene que pagar 4 veces la oveja que hizo matar. Ese hombre no. Y Natán le dice, David, ese hombre sos vos. Y ahí le explica que ha pecado contra Jehová, y la historia sigue por otros lados, ¿no? Sigue por otro lado, ahí David escribe un salmo muy famoso que es límpiame y seré tan blanco como la nieve, ¿no? Que siente culpa y le pide perdón a Dios y demás, pero bueno, está esta traición que hace, ¿no? Y las formas de querer ocultar la traición sabiendo él que era la mujer de uno de sus valientes guerreros. ¿Conocías esa historia, Silvi? Está, para curioso y curiosa que lo estén buscando, está en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, si no recuerdo mal, en la Biblia de Reina Valera, para quien quiera leer, y si no, busquen en internet, hay películas, han hecho de todo con esta historia. Nos queda un poquitito de tiempo, así como ir cerrando. Si vos querés decir algo, yo tengo algo más, lo último para contar en algún momento, pero te escucho. Creo que se quedó mi cerebro allá como en otra época, en otro lugar. Bueno, simplemente para traerlo al cerebro para acá, traigo un escritor contemporáneo mexicano que se llama Fabio Moravito. Él nació en Egipto, en realidad, vivió de chiquito en Italia, pero de niño también lo llevan a México y ahí vive, y él es un escritor mexicano. Escribió un libro muy lindo que se llama El idioma materno, que tiene todos textos breves, que son pensamientos, recuerdos y demás. Y en uno, hay uno de esos textos que lo titula Escritore Traditore, Escritore Traditore, jugando con lo que hacíamos recién de traductor traidor, él pone escritor traidor. Entonces él cuenta ahí que cuando era chiquito, él iba a una escuela donde eran todos varones, capaz primer, segundo grado, ¿no? Y se enamoró de la única niña que había en el curso, que no era una niña, era un muchacho, pongámosle Pedrito, ¿no? Pero era un muchacho muy delicado, siempre bien peinado, suave, su manera de andar, esto y lo otro. Por ejemplo, cuando se le desataba el cordón, Pedrito le pedía a este pequeño Fabio Moravito si le podía hacer el cordón, y él se lo ataba, sonreían, y él estaba enamorado de este compañerito. Y entonces, después de un recreo, entran a la clase y el maestro dice, bueno, es la hora de la lectura, tenemos que leer, vamos a ir leyendo en voz alta, voy a tomar la lectura. Maestro de antes, así exigente, ¿no? Y cuando le llega el turno al amiguito de Fabio, empieza a leer. Bueno, leer es un verbo que le queda grande. Empieza a trastabillar, a tartamudear. Por bello que le pareciera el muchacho, Fabio Moravito dice que había que reconocer que era medio burro, medio asno para leer. Y leyó tan complicado que el maestro dijo, bueno, basta, que lea otro. Perdió la paciencia. Y lo pasa y le toca el turno, le pide que lea a Fabio Moravito. Este pequeño Fabio Moravito planeó, voy a leer mal, voy a leer peor que mi amigo, para que él no se sienta mal, porque yo quiero que él. Entonces agarró el libro, se separó y empezó a leer horrible, mal, lento, tartamudeando, repitiendo, equivocando, durante un renglón. Al segundo renglón, el pequeño Fabio ya no soportó leer mal, y fue un instante en que él tuvo que decidir si serle fiel al amigo o serle fiel a la literatura. Y empezó a leer. Y leyó como nunca nadie había leído, y el maestro dijo, eso es leer, dijo el maestro. Y dice Fabio Moravito que ahí él decidió ser escritor,
que es lo mismo que decir, que decidió ser traído más. Bueno, esa historia quería Hermoso. compartir, Silvia. Hermoso, hermoso. Estamos llegando ya al cumplimiento del tiempo, así que te agradezco Silvia que me hayas contado lo que me contaste, y les invitamos a que nos escuchen en los próximos episodios que ya van a estar, y gracias por estar del otro lado. Escuchamos Sí, sugerencias, exacto, sí, si nos quieren dejar comentarios, sugerencias, preguntas. preguntas que podemos llegar a responder en otro episodio. Y te dejo una pregunta para vos. Eso. ¿Por qué los narradores orales en Argentina, la mayoría elige cuentos de autor para narrar? ¿Y por qué se relega tanto la tradición oral y los cuentos de tradición oral? ¿Qué pregunta la veremos en el próximo episodio? Gracias, Silvia. Adiós. Chao, chao, chao a todos y todas.